Yo también. Ya estamos en línea, ¿verdad? Muy bien, buenos días. Disculpad el retraso, atribuible evidentemente a mí. Soy Javier Quesada, que en este momento soy secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y presidente ejecutivo de los premios Rey Jaume I, y también secretario de la Fundación José Pastor Fuertes. 3 fundaciones que pronto se fusionarán y constituirán una única fundación para llevar a cabo las actividades de las 3 fundaciones. Hoy nos complace mucho darles la bienvenida a la sede de estas 3 fundaciones, agradecerles su presencia a los que estáis aquí y a los que están en remoto. Tenemos una jornada corta, pero de un interés muy elevado. Vamos a escuchar la presentación del libro de Alfredo Escardino, a quien conozco desde hace algunos años y que después de haber pasado una temporada larga en la Unión Europea, en la Comisión Europea, pues ha realizado la tesis con José Miguel Envid, a quien también conozco desde hace muchos años y me enseñó todo el derecho mercantil, que yo sé que no es mucho. Pero una vez me dijo que el derecho era algo así como un resultado que resolvía los conflictos, y aquello me dejó muy impactado. La verdad es que me abrió, no sé, la visión de una disciplina que yo había estudiado en la Facultad de Economía, pero que nunca se me había presentado de esa forma tan atractiva y tan realista, ¿no? Así que voy a hacer un breve comentario sobre José Miguel y a continuación Alfredo presentará la jornada y luego nos haremos una foto con todos los ponentes y luego escucharemos a quien más merece ser escuchado. Voy a decir de José Miguel que es zaragozano, catedrático de Derecho Mercantil ahora en la Universidad de Valencia, ya desde el año 94, y que ha recorrido media España. Ha sido profesor en Zaragoza, en el País Vasco, en Alcalá de Henares, en Murcia y en la Jaume I de Castellón. Él mismo dice de sí mismo, porque he leído alguna entrevista, que escribe quizá demasiado, pero tiene más de 300 publicaciones en España y en el extranjero, sobre todo en materia de derecho de sociedades. Ha dirigido un buen número de tesis doctorales, más de 30, con lo cual tiene una gran escuela. Ha sido coordinador del área de Derecho de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y presidente del Comité de Ciencias Jurídicas de la Agencia Andaluza de Conocimiento. Ha obtenido con Paula del Val el premio San Raimundo de Peñafort, concedido por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación por el trabajo, la responsabilidad social corporativa y el derecho de sociedades de capital. Fue director de la tesis de Alfredo y hoy, y me imagino que habrá también intervenido, ahora nos lo explicarán, en la confección del libro. Y bueno, pues esta es la mesa de hoy. Voy a ceder la palabra a Alfredo para que nos cuente qué quiere. Mi libro. Suelo poner cuando son novelas, aquí no sé. Muy bien, pues cuando quieras, Alfredo. Bien, muy buenos días a todos. Me sumo a la bienvenida del profesor Javier Quesada a todos ustedes, tanto aquellos que siguen el acto en remoto desde la distancia como a aquellos que lo hacen de modo presencial desde esta sala. Quiero comenzar dando las gracias a esta sede, a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, por haber organizado este acto donde vamos a exponer y a debatir
la importancia de los aspectos jurídicos a la hora de acometer los muy variados procesos de I+D+I. Para mí, como jurista que se ha dedicado gran parte de su vida al estudio y a la práctica de esta disciplina, es un honor, la verdad, es un privilegio dirigirme a ustedes en una institución con tanta solera en el ámbito de la divulgación científica como esta fundación, que recordemos data del año 1978, cuando fue constituida por el profesor Santiago Grisolía, junto con los empresarios valencianos Vicente Iborra y Ramón Rodrigo, en un ejemplo pionero de colaboración entre el mundo empresarial y el mundo universitario. Dicho esto, tengo que añadir que me siento aún más privilegiado por inaugurar este acto junto a todo un referente en materia de divulgación científica, con una dilatada trayectoria difundiendo la ciencia y la tecnología, no solo desde esta fundación, sino también desde la presidencia ejecutiva de los premios Jaume I. Javier, aprovecho para agradecerte de nuevo, esta vez en público, por haber redactado la presentación de mi monografía jurídica, El Consorcio Contractual de I+D+I, obra que hoy se presenta en el marco de este evento. Al hilo de este tema, quiero aprovechar para agradecer también al profesor José Miguel Embid y Lujo, catedrático de Derecho Mercantil y también presente en esta mesa inaugural, por haber aceptado la invitación para presentar hoy mi libro a todos ustedes. Un libro inspirado en mi tesis doctoral que yo elaboré bajo la dirección del profesor José Miguel Embid, como el profesor Quesada acaba de decir precediéndome. José Miguel, bueno, nunca me cansaré de darte las gracias, la verdad, por haberme acompañado durante este larguísimo proceso que culmina con la presentación de este libro, por tus acertados consejos durante todo este tiempo y por tu constante apoyo en circunstancias que no siempre, como sabes, han sido fáciles. Bien, en este discurso inaugural quiero también mostrar mi agradecimiento a los otros dos expertos con los que, tras la presentación de mi libro por el profesor Embid, compartiré la mesa de debate. Por un lado, don Silvino Navarro, empresario del sector del curtido y patrono de esta fundación. Por otro lado, Bernabé Cea, agente de la propiedad industrial y director general de CBM Patents and Trademarks, consultora especializada en el asesoramiento en materia de propiedad industrial. Silvino, Bernabé, muchas gracias por haber accedido a formar parte de este panel de expertos en este acto. Los colectivos que representáis, a los que pertenecéis, el mundo empresarial, los agentes de la propiedad industrial, son indispensables para llevar a buen puerto cualquier iniciativa de I+D+I. Estoy convencido que vuestro conocimiento y vuestra experiencia enriquecerán el debate y posterior coloquio con todos los asistentes, tanto los que están asistiendo de manera presencial como los que lo hacen en remoto. Bien, de momento es todo en estas breves palabras inaugurales. Espero que desde esta mesa seamos suficientemente persuasivos y podamos convencerles de la necesidad de abordar sus procesos de I+D+I, sean del tipo que sean, desde la perspectiva del jurista, que los valoren con los ojos de un jurista, porque si así lo hacen, créanme, innovarán con mucha más seguridad jurídica. Muchas gracias. Te doy la palabra, profesor Quesada. Muy bien, pues declarada abierta la jornada, vamos a hacernos la fotografía, ¿no? Y luego ya procedemos a la presentación. Yo ya no estaré en la mesa. Los ponentes y los intervinientes, digamos, y el organizador, don Vicente, ahí delante de la podemos ponerse aquí. Yo siempre estoy en Agustín.
Entonces aprovechamos un poco de tiempo. Gracias. Tenéis aquí un libro para que luego os lo dedique Alfredo, ¿eh? Que tenga... Sí, sí, ya. Buenos días a todos. Por mi parte, es un placer intervenir hoy aquí en esta sesión y quiero agradecer en primer lugar a don Javier Quesada, mi querido amigo, la hospitalidad que nos proporciona, ¿verdad?, a la hora de llevar a cabo esta presentación de un libro que es sumamente interesante. Lo adelanto ya mi opinión y, por supuesto, agradezco a todos los presentes que hayan tenido la voluntad de acudir hoy aquí, así como a los que nos siguen a distancia. Bueno, cuando me habló Alfredo, mi querido amigo Alfredo Escardino, de la posibilidad de presentar su libro, perdón, me vino a la mente una frase muy breve de un gran profesor italiano de Derecho Mercantil, el profesor Lorenzo Mossa, que decía, son 4 palabras y yo creo que, no sé qué pasa con la voz, bueno. Decía en italiano, naturalmente, que el derecho es todo. El derecho es todo es una frase aparentemente sencilla y que no resulta, sin embargo, fácil de interpretar, porque podríamos traducir el derecho es todo, sí, que quiere decir que todo lo que hay en la vida es derecho, o más bien que el derecho está en todo, en todas las partes de la vida. Yo creo que esta es la interpretación adecuada de esa frase y me pensé en ella precisamente porque el libro de Alfredo Escardino constituye, en cierto sentido, una profesión de fe en el derecho, en un área, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, que habitualmente se suele considerar ajena al mundo jurídico. Y por esa razón yo creo que este libro merece la pena tenerse en cuenta porque representa un paso adelante en un análisis jurídico que los juristas, por supuesto, reclamamos como imprescindible o como necesario, pero que para quienes están alrededor del mundo tecnológico, industrial y de la innovación puede resultar quizá innecesario. Es evidente y, sobre todo desde el mundo empresarial, se tiene al derecho por un conjunto de formalismos más o menos inútiles que no sirven más que para complicar la vida, para dificultar la actividad empresarial y para impedir que las cosas se desarrollen adecuadamente como debería ser. Sin embargo, las cosas no son así. Quienes hayan conocido un poquito el mundo del derecho saben perfectamente que esto no es el caso, si bien en el terreno al que se refiere el libro que hoy presentamos, la presencia del ordenamiento jurídico ha sido más bien dispersa, fragmentaria, en todo caso insuficiente, como si no tuviera absolutamente nada que ver y a lo sumo sirviera para establecer, podríamos decir así, algunos mecanismos de facilitación financiera de la investigación, de la innovación y del desarrollo tecnológico. Sin embargo, esto evidentemente no es así y el libro tiene la primera idea interesante en cuanto que pone de manifiesto sobre el papel quiénes son los protagonistas, los actores de este ámbito en el que hoy estamos entrando. Está la empresa privada, evidentemente, está el sector empresarial en su sentido estricto, están los investigadores científicos, los que con su actividad intelectual contribuyen al desarrollo, al progreso de la ciencia y a su aplicación al mundo industrial. Están también instituciones de diferente naturaleza, como la que hoy nos acoge,
como sectores del derecho público, instituciones, la universidad pública, por ejemplo, los centros de investigación, de manera que hay un conjunto de actores o de protagonistas en este mundo de la I+D+I, y hasta el punto de que se podría decir que en su conjunto y en su interacción forman un sistema, lo llama nuestro autor, un sistema de I+D+I, un sistema científico-empresarial. Claro, ¿cómo conjugar los esfuerzos de todos estos protagonistas para que se pueda desarrollar una actividad de manera eficaz, de manera eficiente, y para que se pueda conseguir, lo decía hace muchísimos siglos un jurista romano, Ulpiano, en la Facultad de Derecho solíamos hablar de él, para que se consiga que a cada uno se le dé lo suyo, cada uno obtenga lo que aspira a obtener, no solo en términos de rentabilidad económica. Bueno, pues en ese contexto de realidad, de actividad, de colaboración, entramos inevitablemente en el terreno del derecho, porque hay que organizar la interacción de sus sujetos, hay que encontrar una especie de, podríamos decir así, de modo de conjugación de sus intereses. Hace un momento el profesor Javier Quesada hablaba de que yo modestísimamente le abrí la mente a lo que era el derecho, intentando explicar que era un conjunto de mecanismos para resolver conflictos de intereses. Bueno, en resumidas cuentas, en eso estamos también aquí. Y naturalmente hay que ver en qué sector del derecho, del ordenamiento nos movemos cuando hablamos de sistema de I+D+I. Como he hablado ya de varios protagonistas, pues se podrá entender que quizá el punto, el núcleo de actividad está en el campo de la realidad económica, y que es la empresa privada fundamentalmente, por decirlo de algún modo, el ente, el instituto, la realidad, el sujeto, como queramos decir, que es quizá el mecanismo de activación de todo lo demás. Por lo tanto, estamos, y así el libro lo pone de manifiesto, en la disciplina que llamamos derecho mercantil, es decir, la disciplina que se ocupa de articular los mecanismos relativos al mercado, a la actividad económica organizada en el mercado, y dentro del derecho mercantil, claro, hay muchos sectores, algunos de los cuales pues, tienen que ver más directamente con el I+D+I, por supuesto. La regulación, aquí se hablará después autorizadamente, de la propiedad industrial, de los bienes inmateriales, evidentemente, es uno de los sectores quizá relevante, la titularidad de la idea, de la innovación, de la invención, etcétera, como queramos decir, o del signo. No es este el momento de detenernos en ese asunto. Pero también hay otros sectores del derecho mercantil a los que afecta mucho este I+D+I, desde luego el derecho de sociedades, al que antes se refería el profesor Quesada, y el derecho de contrato, sobre todo, porque, claro, estamos hablando de una actividad organizada en el mercado y que genera o que produce transacciones continuamente. Por lo tanto, una vertiente contractual y una vertiente organizativa, empresarial, societaria, pudiéramos decir. Alfredo se refiere en su libro precisamente a los vínculos contractuales y a los vínculos societarios. Pero el grueso del libro, y a eso me quiero referir seguidamente, tiene que ver fundamentalmente con los vínculos contractuales entre los protagonistas de la I+D+I que también describe nuestro autor. Es decir, se trata de analizar en el libro, y yo creo que se consigue de manera adecuada, lo que podríamos llamar la estructura primaria para que colaboren todos estos protagonistas y para que la tecnología se desarrolle, para que la innovación se produzca y para que la investigación científica progrese. Como son diferentes vertientes, por lo tanto, a todas ellas hay que buscarle el acomodo. ¿Y cómo resolver los posibles conflictos? ¿Cómo promover los respectivos intereses? En el libro se nos habla del mecanismo clásico del derecho mercantil, del derecho privado en general, que es la autonomía de la voluntad, es decir, la libre decisión de los protagonistas para encontrar los mecanismos de relación, el modo de conjugación de sus actividades y sus intereses. Y en el libro se habla sobre todo a los efectos de ese modo de conjugación de una figura no expresamente tipificada en el derecho, que es la joint venture, es decir, una aventura conjunta, traduciendo no muy bien del inglés
al español. Pero sobre todo la idea que está detrás de ese mecanismo polivalente que es la joint venture es la idea de colaboración. Aquí vamos a colaborar científicos, tecnólogos, empresarios, instituciones, etcétera, mediante un mecanismo que, haciendo una pequeña metáfora, podríamos decir que tiene cuerpo de contrato y alma de sociedad, es decir, que tiene una manifestación externa, diríamos así, de mera relación contractual, voluntaria, pero que en el fondo establece un mecanismo, así se describe en el libro, duradero, flexible y basado en la confianza. Es decir, no podría avanzarse en este sector, en el mundo del sistema de I+D+I, si no hubiera un elemento, yo diría, inmaterial, valiosísimo, intangible, que es la confianza y que es el resultado de esa colaboración. He dicho mecanismo duradero, no se contrata como quien compra o vende este micrófono, sino se colabora de una manera permanente, porque al fin y al cabo la investigación científica no es algo que se lleve a cabo de improviso, de inmediato, automáticamente podríamos decir, sino que al mismo tiempo es un poco imprevisible. Investigar, aquí tenemos científicos de mucho nivel, se sabe perfectamente que no es algo que necesariamente tiene que tener un resultado positivo. Puede encontrarse lo que se busca y puede no encontrarse, puede llegarse al resultado y puede quedarse uno en la periferia de lo que buscaba. Pues bien, el mecanismo ese de la aventura conjunta obliga a establecer deberes, obligaciones, derechos, diferentes elementos en ese marco jurídico que llamamos aventura conjunta y que permite pues, avanzar en las finalidades que estamos ahora considerando. En muchas ocasiones, ese mecanismo contractual, ese mecanismo derivado de la autonomía de la voluntad, puede incluso ascender un grado, diríamos así, en la escala jurídica de las instituciones y puede llegar a convertirse en lo que llamamos los juristas una persona jurídica, es decir, puede convertirse la agrupación y la colaboración entre científicos, tecnólogos, empresarios, instituciones, etcétera, puede convertirse en su conjunto en un nuevo sujeto de derecho, en una persona jurídica, decimos. Y es importante hablar de este asunto. En el libro se habla de ello, pero quizá Alfredo no ha querido convertir su libro en un tratado, sino en un mecanismo para abrir una puerta a través de la cual podamos todos franquear la I+D+I y llegar a mayores objetivos o más detenidos objetivos. Es decir, la constitución de auténticas empresas. La palabra para un jurista es delicada, para el sector normal de la vida no tiene ninguna debilidad o dificultad. Constituye una empresa dotada de personalidad. Y hablo de esto para ya ir poco a poco terminando mi presentación, porque muy recientemente una ley de 21 de diciembre del año pasado, la ley 28/2022, nos interesa mucho y lo quiero dar como nota de actualidad posterior al libro para completar lo que en este libro se dice y para mostrar que lo que aquí se hace en este libro es abrir una puerta, ya lo he dicho, y permitirnos franquear una estancia que hasta ese momento no habíamos visitado. Esta ley 28/2022 tiene un título, yo diría, pretencioso: Fomento del ecosistema de empresas emergentes. El título es pretencioso, pero podríamos pensar, ¿tiene esto algo que ver con la I+D+I? Respuesta, sí. Leamos su exposición de motivos, muy larga, no lo vamos a hacer aquí, y se nos habla de innovación y de tecnología. La empresa emergente sería aquella consagrada a esas dos dimensiones. Y la ley se concibe de una manera basada en los incentivos, por utilizar un lenguaje, podríamos decir, económico. Se trata de incentivar, la expresión también es un poco pretenciosa, la innovación escalable, es decir, aquella innovación que produzca inmediatamente resultados positivos y que aumente o incremente la dimensión patrimonial de la empresa. Son muchos los aspectos que esta ley tiene y que aquí podríamos considerar, pero no es este el momento de analizar la ley. Quizá en otra coyuntura podríamos hacerlo,
pero me permito llamar su atención sobre la ley porque constituye un paso relevante del derecho español en materia de la ordenación jurídica de la I+D+I. Es un paso relevante que está ahí, recién entrada en vigor, y que tendremos que tener en consideración a los efectos de ver cómo los científicos, los tecnólogos, las empresas privadas, las instituciones públicas, etcétera, tendrán que encontrar el camino de la colaboración para, mediante la autonomía de la voluntad, constituir o una sociedad anónima, o una sociedad limitada, o una sociedad cooperativa. Los mecanismos jurídicos, los vínculos societarios de los que nos habla Alfredo en su libro, se ponen aquí de máxima actualidad. Y también habría la posibilidad de pensar, estamos en una sede de diversas fundaciones, si la fundación podría ser quizá una persona jurídica idónea para llevar a cabo la titularidad o la ordenación de una empresa emergente. Bueno, yo creo que he hablado quizá más de la cuenta y nos interesa sobre todo la mesa que viene a continuación, pero no querría terminar sin ofrecer un par de reflexiones que me parece que pueden ser interesantes. En primer lugar, y como fondo del asunto, volveré a reiterar la importancia de la autonomía de la voluntad. La mayor parte de los no juristas creen que el derecho son las normas que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. Sin duda, es cierto. Pero el derecho es una empresa también conjunta, también es una aventura conjunta que hacemos todos los ciudadanos, y el mecanismo por el que lo podemos hacer es nuestra libre voluntad, no solamente de manera individual, sino, este libro lo pone de manifiesto de una manera sensiblemente valiosa, en conjunto con otros sujetos con los que podamos tener relación. Y por eso me parece que hay que llamar siempre la atención sobre ese extremo y evitar que las leyes se conviertan en un conjunto repertorio de normas que restrinjan en exceso, que hagan muy rígido el funcionamiento de la vida individual y social. Pero hay dos notas con las que yo querría terminar, y una de mucha actualidad y otra antigua. De mucha actualidad. El martes de esta semana, el Boletín Oficial del Estado, hablamos del boletín, publica un Real Decreto, una norma del Gobierno, por lo tanto, mediante el que se suprime ese Real Decreto, el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, constituido ese alto comisionado hace 3 años, porque, dice el boletín, se han alcanzado los objetivos que motivaron su creación. Emprender es una actividad muy genérica, pero tiene mucho que ver con la I+D+I y tiene mucho que ver con esta ley que acabo de mencionar. Me parece una noticia inquietante, porque no termino de ver claro que los mecanismos de emprendimiento aplicados al tema que nos ocupa tengan todo el desarrollo que necesita. En su libro, Alfredo Escardino empieza diciéndonos que el sistema español de I+D+I tiene 3 grandes problemas. Dice que su dimensión global es reducida para el grado de desarrollo del país. En segundo lugar, el peso del sector empresarial es limitado. Y por último, la cooperación y el intercambio entre los diferentes agentes públicos y privados es muy escasa. La cooperación y el intercambio es muy escaso. Si este dictamen es autorizado y correcto, que yo creo que lo es, suprimir un ente, y ahora no vamos a hablar de cuestiones políticas, no tienen, creo, demasiado que ver en este asunto, que se orienta a fomentar y promover el emprendimiento, yo creo que no puede ser sencillamente una buena noticia. La segunda idea con la que quiero terminar es mucho más antigua y es el pensamiento de otro gran jurista, alemán, Rudolf Jhering, que venía a decir en un librito que todos los juristas leemos o deberíamos leer y que a quienes no lo son les interesaría conocer. Él hablaba de la lucha por el derecho. La lucha, entiéndaseme bien, a través de mecanismos jurídicos. No estamos promoviendo ninguna aventura bélica ni ninguna cosa de semejante naturaleza en estos tiempos desgraciados en los que la guerra se ha adueñado otra vez de la realidad social. Esa lucha es especialmente valiosa, yo creo, en este terreno que nos ocupa, porque a diferencia del mundo tecnológico y científico, en el derecho no hay automatismos. El derecho todo es interpretable, todo hay que interpretarlo
pensemos lo que pensemos de la norma, de la autonomía de la voluntad, de nuestra aventura conjunta, todo hay que interpretarlo y nada se consigue de manera automática y además todo hay que aplicarlo. Lo aplican los jueces, por supuesto, pero lo aplicamos también los juristas cuando damos un consejo, lo aplican los empresarios y los tecnólogos cuando constituyen un consorcio contractual de I+D+I o una sociedad especialmente dedicada a tal efecto. Y por lo tanto hay que huir de la idea de que la norma consigue automáticamente un resultado, en el caso de que exista, y aquí tenemos todavía pocas normas, y entre todos tenemos que luchar por el derecho pacíficamente, pero no rendirnos si hemos tenido una decepción, no se ha conseguido constituir la sociedad, el resultado científico no es el esperable, las regalías derivadas de la patente pues, o de la licencia no son lo que esperábamos o no las conseguimos, etcétera, etcétera. Yo creo que el resultado no es el desánimo, sino más bien el resultado tiene que ser un nuevo impulso para luchar por el derecho. Yo creo que este libro, su lectura, aunque no se cita a Lenin, creo, al menos yo no lo recuerdo, me parece que constituye un estímulo para esa lucha por el derecho y así me parece que podemos definirlo de la mejor manera, presentarlo con el mejor elogio posible. Y bien, yo tuve algo que ver en su momento con el libro, porque fui director de la tesis doctoral en la que este libro se basa, pero el mérito es del autor. Y además los que lo lean, el derecho no es demasiado divertido para ser leído, es verdad, pero los que lo lean también encontrarán una cierta amenidad, porque al fin y al cabo nuestro autor no solo es jurista y escribe de derecho, sino que también escribe otras cosas. Y hay algunas novelas a las que ahora no voy a hacer referencia porque no es el momento, pero que a lo mejor son hasta entretenidas para todos ustedes. Por mi parte es todo lo que quería decirles, les agradezco su atención y si luego tenemos oportunidad podemos comentar en el coloquio lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Sí, muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. Sin más dilación, a mí me han dicho que os asigne 15 minutos a cada uno, empezando por Alfredo, luego el segundo ponente será Bernabé y el tercero Silvino Navarro. A todos, bueno, a los que hoy ahora os sentáis por primera vez, os doy la bienvenida a la Fundación, os agradezco vuestra presencia. Debo corregir a Alfredo, que le ha atribuido a Silvino, me parece, el mérito de su padre, que es el que es industrial. Él es, como luego nos explicará, registrador de la propiedad, pero bueno, por ponernos en situación, es además presidente de la Fundación José Pastor Fuertes. Está aquí representando también al mundo del derecho en la medida en la que bueno, su carrera así lo atestigua. Y luego Bernabé nos ha hecho el favor de venir de Barcelona, donde trabaja en un despacho en donde se aplican, ellos mismos van a contarnos su experiencia. Vamos a empezar con Alfredo, que va a intervenir
en primer lugar y yo me pondré el reloj aproximado para sujetarnos a los tiempos. Alfredo, cuando quieras. Gracias, Javier. Buenos días de nuevo. José Miguel, muchas gracias por tan cariñosa presentación de mi libro, o si me lo permites, de nuestro libro. Dado que tú ya has hablado largo y tendido sobre el consorcio contractual de I+D+I y su redacción en mi libro, yo voy a centrarme más en lo que sería exponer los aspectos jurídicos de la I+D+I en general. ¿Se oye bien? De la I+D+I en general y la importancia que tiene para que todos estos procesos, sean del tipo que sean, lleguen a buen puerto. En principio, aquí tenéis el índice de lo que yo voy a hablar. Lo primero que voy a comenzar mi intervención acotando el término de I+D+I, porque I+D+I tiene muchas y muy variadas acepciones, con lo cual, a efectos de esta presentación, lo primero que me gustaría hacer es acotarlo, para diferenciarlo de situaciones similares que a veces se denominan también así. A continuación, les mostraré que existe una pluralidad de vías para gestionar esta I+D+I. Y les justificaré, o por lo menos intentaré justificar, que en todas ellas los aspectos jurídicos son extremadamente importantes. Una vez justificado el que estos temas jurídicos sean tan importantes, en la I+D+I, una vez constatada esta importancia, expondré qué carencias hay actualmente desde mi punto de vista en el marco jurídico de la I+D+I, para concluir con un llamamiento a 4 colectivos con el deseo de que entre todos podamos ver el modo de corregir dichas carencias. A la hora de acotar el concepto, bueno, quizás muchos de ustedes ya sepan de lo que estoy hablando, pero no está de más explicarlo en detalle. Acotar el concepto, estamos hablando de I+D+I pequeñita, estaríamos hablando de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación industrial. A efectos, ya digo, de esta mesa redonda, de esta presentación. Investigación científica la constituirían actividades intelectuales, experimentales, llevadas a cabo fundamentalmente a escala de laboratorio, con la idea, con el propósito de aumentar el conocimiento sobre una determinada materia. El desarrollo tecnológico sería, por su parte, ya la experimentación con dichos resultados, obtenidos en una investigación previa, hecha por la misma persona o por otra, que se llevaría a cabo fundamentalmente a escala piloto semi-industrial, con un objetivo determinado: demostrar esa viabilidad, la viabilidad técnica y económica de los resultados obtenidos a escala de laboratorio. Y finalizaría con la innovación industrial. El anagrama I+D+I finalizaría con la innovación industrial, entendida por la explotación económica de los resultados de la I+D, de los resultados de la investigación. Esta explotación económica podría llevarse a cabo bien a través, de manera directa, bien incorporando los resultados al proceso productivo propio, ya sea fabricando en serie y comercializando los productos nuevos o mejorados, o en vez de incorporarlas al proceso propio, otra opción que tiene el titular de los resultados sería transferirla a un tercero para que sea este quien fabrique y comercialice el producto nuevo o mejorado, utilice el proceso mejorado a través de todo lo que sería la I+D+I, ¿no? Sí que me gustaría anotar, a la hora de acotar el concepto, que no toda innovación empresarial es I+D+I. Y esto es importante señalarlo porque a veces se presta confusión. El manual de Oslo, que es un manual que elaboró la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 1992, habla de 4 tipos de innovación empresarial: la innovación de proceso, de producto, de organización
y de mercadotecnia. Por I+D+I estaríamos únicamente abordando las innovaciones relacionadas al proceso y al producto, con lo cual la innovación de organización y de mercadotecnia quedarían fuera de lo que yo personalmente entiendo por I+D+I. Y aún así sería innovación empresarial. Visto esto, y acotado el concepto, ¿cómo gestiona una empresa cualquiera, su I+D+I? Sus procesos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación industrial. Fundamentalmente son a través de 5 vías. Hay una que es unilateral, la I+D ejecutada con medios propios, luego hablaremos de ello con un poco más de detalle. 3 son bilaterales, es decir, dos partes con derechos, uno de tipo sinalagmático, el uno consecuencia del otro. Y podríamos hablar entonces de la vía de acceso a la innovación que consiste en la compraventa de equipamiento o materia prima, la I+D ejecutada por tercero o la transferencia de tecnología. Y finalmente tendríamos una que sería de carácter plurilateral, en la que estaríamos ante el supuesto que se analiza en mi libro, que es la cooperación científico-tecnológica, que está en la base de lo que sería el consorcio o el motivo por el cual se puede llegar a constituir un consorcio contractual de I+D+I. Vamos a verlas estas 5 en detalle con unos gráficos un poco vintage que elaboré en su día y que todavía me sirven para la sesión de hoy. Vamos a ver en qué consisten estas vías, y qué sujetos incorporan, qué sujetos participan en estas vías. Fundamentalmente para valorar el papel que el derecho puede desempeñar el ordenamiento jurídico puede desempeñar en la implementación de cada una de estas vías. La primera de ellas es la I+D ejecutada con medios propios. Me disculpo por el tipo así vintage y trasnochado del diseño, pero le tengo cariño porque me he inspirado en el que utilicé en la primera presentación que hice en la Comisión Europea a principios de los años 2000, en un congreso en Viena, y bueno, pero por lo menos en esta parte reproducir el diseño, me ha parecido interesante. Aquí vemos que tenemos una empresa que lo hace todo. En este caso podríamos poner un ejemplo, una empresa que fabrica bolsas de plástico. Tenemos una empresa fabricante que lo hace todo. Tiene sus propios laboratorios de I+D de investigación, que realiza la investigación con su propio equipo de investigación, sus propios técnicos, sus propios científicos. Luego lleva a cabo la verificación a escala piloto de la viabilidad técnica y económica, y por último lo incorpora a su proceso productivo fabricando y comercializando bolsas de plástico mejoradas, con mejores prestaciones técnicas. Aquí únicamente podríamos hablar que hay una única persona jurídica, pero puede haber distintos sujetos involucrados, entre otras el patrón y el trabajador, o sea, el empresario y el obrero, con, evidentemente, puntos de vista distintos y diferentes respecto a cómo llevar a cabo su tarea conjunta, ¿no? La siguiente sería la compraventa de equipamiento o materia prima. Aquí sí que vemos a 2 personas jurídicas con unos intereses contrapuestos, cuando no, por lo menos diferenciados. Tenemos una empresa fabricante de bolsas de plástico, seguimos con la empresa fabricante de bolsas de plástico, y una empresa proveedora, que en este caso podría ser una empresa que fabrica maquinaria para embolsar bolsas de plástico. Hay un intercambio de prestaciones, uno a cambio paga dinero o contraprestación de tipo económico a cambio de una mercancía. Sería la empresa promotora quien haría el I+D, la investigación y desarrollo tecnológico, y luego con esos resultados incorporados ya al producto que le vende, a la mercancía que le vende a la empresa que fabrica bolsas de plástico, la empresa que fabrica bolsas de plástico sería capaz de fabricar bolsas de plástico con mejores prestaciones técnicas. Un tipo similar, pero muy diferente, porque aquí el intercambio no se produce dinero a cambio de mercancía, sino dinero a cambio de trabajo, sería la I+D ejecutada por tercero. Aquí tenemos la misma empresa fabricante de bolsas de plástico, pero en este caso lo que hace es encargar al departamento, por ejemplo, de tecnología de los materiales de una universidad, le encarga que haga unos trabajos de I+D para mejorar las bolsas de trabajo, las prestaciones técnicas de las bolsas de plástico que esta empresa fabrica. Aquí también tendríamos dos personas jurídicas con intereses diferentes que a menudo, por lo tanto, también contrapuestos. El tercer caso de vía para gestionar la I+D+I de forma bilateral sería la transferencia de tecnología. En este caso sería dinero no a cambio de trabajo o de mercancía, sino a cambio de tecnología.
y nos encontramos el supuesto en el que hay una empresa fabricante también de bolsas de plástico, otra empresa fabricante también de bolsas de plástico, pero que la fabrica en un territorio diferente, quizás, por ejemplo, pongamos una en España y otra en los Estados Unidos. Esta otra empresa fabricante de bolsas de plástico en su momento ha llevado a cabo un proceso de I+D+I que ha concluido con un resultado que ha hecho mejorar las prestaciones técnicas de las bolsas que fabrican. Pero esta empresa no la explota, esta tecnología no la explota en España, por ejemplo. Entonces, la empresa española, empresa fabricante de bolsas de plástico que tenemos a mano izquierda, en vez de repetir los procesos de I+D+I para llegar a alcanzar esta tecnología que sería válida para mejorar sus bolsas de plástico, lo que hace es pedirle a la empresa que la fabrica, que la ha desarrollado y la fabrica en los Estados Unidos y que la tiene protegida probablemente a través de una patente, que le autorice su uso para la fabricación y la comercialización en España. Sería, por ejemplo, el caso de una licencia de patente, en el caso de la empresa de la izquierda sería licenciataria, en el caso de la empresa de la izquierda sería licenciante. En este caso también, de nuevo, dos personas jurídicas con intereses diversos y a menudo incluso confrontados. Y por último, nos encontraríamos la cooperación científico-tecnológica, que es un supuesto más complejo porque no es bilateral, sino de carácter multilateral, un ejemplo de colaboración estructurada. A través, en este caso, según yo explico en mi libro, podría ser a través de un consorcio contractual de I+D+I. Aquí nos encontramos con un gran número de empresas y que deciden todas ellas aportar algo para la realización de un proyecto de I+D, y una vez ejecutado ese proyecto de I+D y alcanzado estos resultados, todos ellos tendrían que obtener un retorno de estos resultados, retorno que podría ser variable en función de cuáles sean sus intereses a la hora de participar en el consorcio. Tenemos nuestra empresa fabricante de bolsas de plástico arriba a la izquierda, pero tenemos empresas también que son clientes, como sería una empresa, por ejemplo, una gran superficie que compra las bolsas de plástico para luego en ella sus propios clientes puedan introducir sus productos. Tendríamos también una empresa proveedora de maquinaria, que sería perfectamente un fabricante de maquinaria para ensamblar bolsas. Tendríamos también una empresa a mano derecha, una empresa proveedora de materia prima, que podría ser perfectamente una empresa fabricante de plástico, a la que le compra la empresa fabricante de bolsas de plástico. Y por último tendríamos una universidad, que podría ser, ¿por qué no?, el Departamento de Tecnologías del Plástico de una universidad. Todos ellos, en este caso, no hay intercambio entre ellos, no hay prestaciones sinalagmáticas, sino que hay contribuciones a un proyecto común, y luego al final de ese proyecto común, de los resultados, todos ellos tienen que obtener algún tipo de retorno. En este caso, la I+D la harían entre todos ellos, y algunas de ellas tendrían capacidad para innovar, para llevar a cabo la innovación industrial, lógicamente aquellas que tienen capacidad para fabricar y comercializar. Una empresa cliente, que puede ser una gran superficie, no fabrica y comercializa, y la universidad, por su naturaleza jurídica, tampoco. Bien, esta pequeña introducción sobre las vías de acceso a la innovación, con esta explicación he querido mostrarles la extrema importancia que los procesos que los aspectos jurídicos tienen en los procesos de I+D+I, sea cualquiera de estos cinco, cualquiera de ellos. Porque todos ellos, los cinco, no se lleva ninguno de ellos a cabo por individuos aislados. Es más, en todos ellos interviene una pluralidad de sujetos, muchos de ellos con personas jurídicas diferentes, quizás excepto en el primer caso, la I+D ejecutada con medios propios, en el que no hay dos personas jurídicas diferentes, pero sí que hay individuos diferentes con intereses, en muchos casos, diferentes, cuando no contrapuestos. Es más, aparte del efecto que puedan tener estas relaciones, estas vías para acceder a la I+D+I que he explicado anteriormente, entre las partes que intervienen en los procesos, también tienen una importancia o una gran repercusión en los derechos y a veces también en las obligaciones que puedan tener en personas ajenas al contrato, ajenas al consorcio, ajenas a la relación, como puedan ser competidores, clientes, proveedores o usuarios finales. Es por este motivo que el derecho al ordenamiento jurídico busca de algún modo dar seguridad jurídica a quienes intervienen en los procesos de I+D+I y a los terceros que puedan verse
de algún modo afectados por estos procesos, con el objetivo de conciliar el progreso técnico con otros intereses públicos, también loables y también perseguidos, también defendidos por nuestro ordenamiento jurídico, como podría ser la libre competencia o la protección de la propiedad industrial. Pues bien, constatada esta extrema importancia de los aspectos jurídicos en los procesos de I+D+I, yo quisiera trasladarles las enormes carencias que sufre el marco actual de los aspectos jurídicos de la I+D+I. Hemos visto que estos aspectos jurídicos, este marco jurídico tiene un papel clave, pero hoy por hoy tiene ciertas carencias, grandes carencias, diría yo. A mi juicio es insuficiente, es desconocido y carece de un enfoque integral. ¿Por qué es insuficiente? Es insuficiente porque, aunque ha habido grandes avances hasta la fecha, entre otras, por ejemplo, la nueva reglamentación que ha señalado el profesor Envid en materia de ley de empresas emergentes, que habrá que ver en qué consiste. Este marco jurídico carece de estructuras jurídicas apropiadas en general para llevar a cabo cualquiera de estos procesos o muchos de estos procesos de I+D+I. Es más, las que son apropiadas para esto, como podría ser el consorcio contractual de I+D+I, no están tipificadas en nuestro derecho, no están legisladas y reguladas en nuestro derecho positivo. Pues bueno, junto a esta insuficiencia se produce también el hecho de que el marco jurídico actual es desconocido. Es desconocido desde dos puntos de vista. Es desconocido para la doctrina jurídica, que si bien es abundante en unas vías, por ejemplo, en materia de compraventa de equipamiento de tecnología, en materia de transferencia de tecnología puede ser abundante, pero es muy escasa en otras. Por ejemplo, en todos los aspectos relacionados con la vía de acceso a la innovación consistente en la ejecución de I+D+I realizada realizada por tercero. En este caso, la doctrina jurídica es escasísima y todavía más escasa en la que es objeto de mi libro, el consorcio contractual de I+D+I, lo que serían los consorcios, los supuestos de cooperación científico-tecnológica. Y la doctrina es prácticamente inexistente. Y en el marco jurídico nuestro, no solamente inexistente en el marco jurídico destinado a legislar y a ordenar las diferentes situaciones de I+D+I, no solo es desconocido porque la doctrina no lo ha tratado, sino que es desconocido porque está totalmente ausente de los planes de estudios universitarios. En las universidades, los grados explican, no hay realmente asignaturas que expliquen este marco jurídico de la I+D+I. Y por último, en esta diapositiva verán que otra de las grandes carencias que sufre el marco jurídico de la I+D+I hoy en día es que carece de un enfoque integral. Sí que hay infinidad de temas, disciplinas que están repartidas, dispersas, como ha dicho antes el profesor Envid, en un conjunto de campos del derecho, propiedad industrial, derecho tributario, derecho de la competencia, obligaciones y contratos, derecho de sociedades, derecho laboral, derecho administrativo. En fin, esto simplemente es una muestra que me va a permitir que todas estas carencias que dificultan que el marco jurídico legal para que la I+D+I pueda cumplir su importante papel. Y por ello, me permito hacer un llamamiento a 4 colectivos, y con esta diapositiva termino, a 4 colectivos, para ver cómo podemos corregir esta situación de insuficiencia, desconocimiento y falta de enfoque integrado en el marco actual de los aspectos jurídicos de la ley. ¿Cómo podemos corregir esta situación? En primer lugar, el llamamiento se lo hago al colectivo de los juristas, entre los que me incluyo. Y es una petición a los estudiosos y practicantes del derecho de que empecemos a hablar sin rubor de un derecho de la I+D+I como disciplina unitaria, como en su día se empezó a hacer hablando del derecho medioambiental, del derecho de los consumidores o del derecho deportivo. Un derecho de la I+D+I que sería distinto de lo que es
actualmente ya existe el derecho de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de una disciplina diferente. No hay que confundirla. El derecho de las nuevas tecnologías, como podría ser el derecho del comercio electrónico, el derecho que regula Internet, etcétera, etcétera, está regulando nuevas tecnologías. El derecho de la I+D+I regularía todo el proceso de obtención y fabricación, el proceso de obtención y fabricación y posterior comercialización de tecnologías tanto nuevas como antiguas. Sería más un derecho que se aplicaría tutelaría el proceso, no el producto final, que sería la nueva tecnología. Sería el proceso de obtención, fabricación y comercialización. El proceso es todo conjunto. Un segundo llamamiento lo hago al colectivo que lo componen los profesores, el mundo académico, los profesores universitarios, fundamentalmente. Y es que les rogaría que fueran valorando la posibilidad de incluir esta asignatura, Derecho de la I+D+I, en sus planes de estudio. En sus planes de estudio, a través de la tipología que consideren oportuno, podría ser una asignatura optativa de grado, unos grados de carrera, un módulo de posgrado, en algún máster sobre gestión de la I+D+I, de la innovación. Y me gustaría que se hiciera no solamente en los grados relacionados con el mundo del derecho, sino también en los grados relacionados con las ciencias, la medicina, la empresa, las ingenierías, haciendo hincapié sobre todo en que para estudiar estos aspectos jurídicos de la I+D+I enriquece mucho que en la composición del alumnado haya grupos interdisciplinares, es decir, que se combinen estudiantes de ingeniería junto con estudiantes de derecho, de empresariales, de químicas, de medicina o de cualquier otra rama del conocimiento que pueda tener que ver y pueda actuar en el mundo de la I+D+I. Nosotros hace tiempo en el Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia tuvimos una asignatura piloto y el piloto se quedó, aunque tuvo una larga duración mientras ese tipo de asignaturas existía, hasta que se cambiaron los planes de estudio, que se llamaba Aspectos Jurídicos de la I+D+I, Gestión de la I+D+I, Aspectos Jurídicos y Financieros, y que tuvo esa característica, era una asignatura de libre configuración, podían elegir los estudiantes de distintos grados. De hecho, durante una decena de años tuve estudiantes en clase, estudiantes de ingeniería, de derecho, de empresariales, de ciencias químicas, etcétera, etcétera, y el resultado fue para mí muy gratificante. Y finalizo ya con una diapositiva que es el tercer colectivo al que me voy a dirigir, al colectivo de generadores y usuarios de la I+D+I. Por generadores y usuarios de la I+D+I, obviamente estoy hablando por un lado de universidades y centros de investigación y por otro al empresarial. Bueno, pues que sean conscientes, yo les rogaría conciencia de la extrema importancia, de la enorme relevancia de los aspectos jurídicos de la I+D+I a la hora de implementar sus procesos de I+D+I, sean del tipo que sean. Hemos hablado de casi podría hablar incluso de alguno más. Porque el éxito de sus procesos de I+D+I está en juego si estos aspectos jurídicos no son correctamente abordados. Y no solo ser conscientes a los generadores y usuarios de la I+D+I, no solamente ser conscientes de su enorme relevancia, sino intentar en ese sentido formar a su personal y además, por ejemplo, ¿por qué no?, empezar a valorar a la hora de recoger currículums de candidatos para los puestos de sus plantas de I+D+I, que tengan una cierta formación en temas de aspectos jurídicos vinculados a la I+D+I. Y en todo caso, obviamente, a los generadores y usuarios de la I+D+I que se dejen también siempre valorar se dejen asesorar por expertos, como se dejan asesorar también por expertos laborales, expertos fiscales, expertos contables, etcétera, etcétera. Bueno, pues que se dejen asesorar también por expertos jurídicos en estos campos, sean abogados, sean consultores, sean agentes de la propiedad industrial, etcétera, etcétera. Y por último, ya para concluir, me quiero dirigir, como no, al mundo de las administraciones, invitándoles a que legislen y diseñen estructuras jurídicas apropiadas. Un buen ejemplo sea quizás esta reciente ley española de empresas emergentes. Habrá que ver su contenido y su recorrido. Y, si no por el momento, que tipifiquen algunas prácticas existentes, como el consorcio contractual de I+D+I, que han demostrado ser válidas para implementar consorcios contractuales
modelos de cooperación científica tecnológica y que, bueno, pues no estaría de más que tuvieran un reconocimiento por parte del legislador de su eficacia para tener ese apoyo extra que sin duda necesita. Y también, por último, pediría a las administraciones que ayudaran ayudas al asesoramiento jurídico que reciben las empresas, los centros de investigación y las universidades a la hora de implementar estos procesos de I+D+I, sea del tipo que sea, a través de subvenciones, a través de créditos blandos, a través de incentivos fiscales. Las hay ayudas de este tipo, las llevan a cabo todas las administraciones. El asesoramiento que reciben las empresas, los centros de investigación en este campo, en campos relacionados con el I+D+I, está generalizado en todo el mundo. ¿Por qué no incluir también el asesoramiento jurídico dentro de este campo? Bueno, eso es otra idea que lance, otro llamamiento, otra petición que hago a la administración para que lo valore y lo considere. Bueno, de momento es todo. Muchísimas gracias por su atención. Estaré encantado de responder a sus dudas o las preguntas que les hayan ido surgiendo durante el coloquio que seguirá a la presentación de mis compañeros de mesa. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Vamos a pasar ahora a escuchar a Bernabé Cea, que es licenciado en Química por la Universidad de Barcelona y agente oficial de la propiedad industrial, profesor en el Centro de Patentes de la misma universidad desde 1988, tarea que combina con sus cargos de director general en la agencia ZBM, no sé los acrónimos, ahora nos lo explicará, Patentes y Trademarks, y CEO o Executives CEO, como está aceptado ahora en ZBM Business Connect, empresa dedicada a la TT, que tampoco sé lo que es. Transferencia de tecnología. Y vicepresidente en Ejet Therapeutics, que es una startup dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos contra enfermedades autoinmunes. Con amplia experiencia en la preparación de dictámenes de patentabilidad, estudios de validez y de riesgo de infracción, negociación de licencias y IP, creo que será Intellectual Property Due Diligence. Frecuentemente actúa como perito ante los tribunales. Le doy las gracias por venir a Valencia. Con este motivo tenía muy buenas referencias de él y cuando los organizadores nos planteamos una persona que complementara la visión del libro de Alfredo. Así que muchísimas gracias, Bernabé. Te cedo la palabra. Gracias. Estoy un poco afónico. Llevo 2 semanas dando clases sin parar. Gracias por la invitación y la verdad es que he de reconocer que un poco cuando vi el contexto me sentí como un poco un pez fuera del agua. Yo no soy jurista, soy químico, soy científico, quizá empresario, se podría decir. He aprendido algo de leyes. Cuando trabajas en propiedad industrial tienes que conocerlas. Y estoy totalmente de acuerdo con Alfredo que el problema es el desconocimiento. O sea que lo que voy a intentar es enseñarnos, digamos, conceptos básicos de protección de I+D+I. Normalmente lo suelo hacer en la universidad utilizando temas de química, biotecnología y farmacia, en lo que soy especialista. He bajado el nivel porque no sabía con quién me iba a encontrar, entonces tanto si hay ingenieros químicos como tal, intentaré más o menos que nos entendamos. He cambiado el título de la ponencia y he pasado de seguridad jurídica a económica, porque en el fondo cuando uno hace I+D+I o se dedica de manera académica, tiene muchísimo prestigio y valor, o lo que quiere hacer es un negocio, y si estamos hablando de contratos, vamos a hablar de... Un poco más arriba. Ahora sí que se ve. Ahora sí que se ve. Perdón. Vale. Ok. Entonces, vamos a hablar de dinero con ejemplos. Y empecemos con uno de los grandes inventores españoles que inventó la única vinagrera que no gotea. Eso más o menos lo entendemos todos. Se ve esta que tiene esa forma de cónica en la parte superior. Y este hombre innovó, comercializó
Comercializó después de darle un premio FAD de diseño en Barcelona, una tienda de diseño que se llamaba Vinson, en el año 61, y todo el mundo le copió. Con lo cual, al final, digamos, esto no es la seguridad jurídica o económica que espera uno de una inversión. Entonces, tenemos que intentar cambiar este paradigma, porque además lo intentó solucionar y no lo consiguió. Y el primer concepto es que cuando uno innova, lo que encuentra no está protegido. Hay que protegerlo. El copyright es lo único que digamos, es una protección directamente adscrita a la propia creación, pero si no, tenemos que protegerlo. Y eso implica que tenemos que hacer una serie de funciones que normalmente son complicadas para los investigadores, que no entienden, y también para los abogados, porque hablan un lenguaje completamente diferente del que habla un innovador, con lo cual necesitan una interfaz, por decirlo de alguna manera. Los agentes de patentes europeas, que es el colectivo, digamos, más preparado para este tipo de acciones y que tienen que pasar cinco exámenes, no pueden presentarse con digamos, titulación de derecho, porque se considera que un abogado no es capaz de proteger tecnología porque no la entiende. Entonces, tenemos que ver que una cosa es toda la parte de contratos que tienen que definirlas y lo hacen los juristas, y otra cosa es la aplicación práctica. Entonces voy a intentar dar esa aplicación práctica. Fijaros que, ¿qué hacemos o qué suelo hacer yo, entre otras cosas? Hay gente que quiere proteger tecnología. Entonces, eso es lo primero. Y eso lo tendremos que hacer mediante patente y secreto. Tendremos que ver qué es lo que se ha desarrollado y con esto darle, digamos, una estrategia de protección adecuada. Si simplemente lo publicamos en una revista, en Nature, será muy importante, pero no tendrá ningún tipo de protección y todo el mundo podrá copiarlo. Por tanto, cuando alguien innova, tenemos que ver qué protege, pondré un ejemplo después, y cómo se hace. Después, si quiere vender. Primer error grave de la gente que no entiende de patentes es pensar que si tengo una patente puedo vender porque me da un derecho positivo. Y es algo completamente contrario. La patente da un derecho negativo, y aquí ya hablo un poco como un abogado. Significa que me permite impedir a otros que hagan algo, que puedan copiar mi tecnología, pero no me da derecho a vender. Para eso tengo que hacer otra cosa que se llama, normalmente se dice en inglés, freedom to operate, o estudio de riesgo de infracción. Y es importante tener ese concepto. Imaginemos que alguien inventa una motocicleta y tiene la patente por esa motocicleta. Implica que nadie puede vender motocicletas, perfecto, pero él tampoco. Para poder vender una motocicleta tendrá que cumplir requisitos regulatorios, si pasa la homologación correspondiente, y ver si no infringe patentes de terceros, que podría ser una patente general de vehículos a motor, la patente del freno de disco o un embrague específico que utiliza que lo tenga patentado por un tercero. Por tanto, son dos cosas diferentes. Mucha gente viene a patentar y lo que realmente quiere hacer es un freedom to operate, ver qué puede vender. Y si comete el error de tener una patente y sentirse, digamos, cómodo a la hora de lanzar el producto, después puede venir al pleito, y suele ser una de las clases típicas que hago en empresas. Cuando tienen el pleito porque han cometido el error, explicar por qué lo han hecho. ¿Qué más podemos hacer? Se puede intentar, digamos, cuando uno innova, cada vez más se hace innovación abierta. Las empresas están decidiendo que no les sale a cuenta innovar, sino que prefieren que lo hagan los sectores académicos, que de allí se cree una startup, una pequeña empresa que desarrolle el producto o el procedimiento y después se venda a la empresa. Pues a la hora de buscar dinero, de plantear una estrategia adecuada para poder venderlo a un tercero, tenemos que tener esa visión integral que también comentaba Alfredo. Es muy importante tener la visión integral de todo lo que se necesita para que al final el proyecto de I+D+I tenga realmente éxito. Y cada vez más estoy involucrado en temas de compra de tecnología. Normalmente trabajo para venture capitals, o sea, inversores que tienen fondos de dinero para invertir en I+D+I, que lo que quieren asegurarse es que lo que compran tiene valor. Es como una casa. Uno puede comprar la casa, si después descubre que tiene aluminosos y que no está, pues tiene un problema grave. Entonces nos encargan que miremos esa due diligence de cómo podemos verificar que todo es correcto. Y ahí entra ver la calidad de la tecnología,
ver la calidad de la protección que tiene, los contratos que se han firmado, es muy importante, toda la parte legal, tenemos que aprender al menos la aplicación práctica, son contratos de confidencialidad, de transferencia de materiales, los contratos a veces de copropiedad de las patentes y evidentemente los contratos de licencia y compra-venta. Entonces, todo esto de alguna manera se integra en una figura un poco especial, que va desde el punto de vista de entender la tecnología a ser capaz de entender una ley. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, básicamente, dentro de ese contexto? Lo fundamental para nuestro trabajo es, primero, entender la necesidad del usuario, que no siempre es... Hay veces que te dicen eso quiero patentar y lo que quieren vender es un producto, pero estar seguro de que realmente aquello que le vamos a dar es lo que necesita y el contexto general. Después tiene que entender tecnología. Le digo, yo tengo un abanico amplio, pero dentro de la empresa somos unas 50 personas, de los cuales 25 más o menos somos expertos de patentes, divididos en la parte de los que sabemos lo que es una sustancia, químicos, biólogos, biotecnólogos, farmacéuticos, y los ingenieros que no saben lo que es la sustancia, pero saben lo que es una máquina, que nosotros normalmente ahí empezamos a flojear, ¿no? Entonces tiene que ser una persona capaz de entender la tecnología y el trabajo básicamente consiste en escuchar al inventor, que cuando viene no trae un invento, trae un producto. Suele traer, esto funciona fantásticamente y lo quiero proteger. Pues de ese concepto que sería la obra maestra, el Miguel Ángel, tenemos que pasar a un concepto general para que no salgan competidores. O sea, la diferencia es que como la tecnología no da protección, sino que es la patente, si está mal hecha nos podemos quedar prácticamente sin nada. Entonces, la idea no es proteger esto, sino el concepto general que implicaría que no salga un competidor. Por lo tanto, pasamos de proteger productos a evitar que los competidores entren en el mercado. Ese, digamos, es el paradigma de lo que se tiene que hacer cuando se hace bien. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues básicamente hay una serie de pasos. Lo primero es hablar con el cliente, con el inventor, para ver qué necesita, qué ha inventado, hacernos la situación. Después tenemos lo que yo digo de construir el producto. O sea, tenemos, ahora lo veréis con un ejemplo, que ver realmente cuántos inventos hay dentro del producto, porque sin dar un producto y un invento no es, digamos, algo correcto. Después informamos al cliente de lo que puede proteger, porque el que decide siempre es, digamos, el inventor o la empresa con el que tratamos. Le damos las opciones, él decide, y una vez que sabemos qué quiere proteger, tenemos que extrapolarlo para intentar que no se cuelen los competidores. O sea, mi trabajo, normalmente yo empecé, y es una parte importante porque caí en esa rama, defendiendo a empresas de genéricos contra farmacéuticas multinacionales. Entonces, la idea era buscar el hueco para poder vender el producto. Y el pleito está asegurado. Pues cuando uno aprende a buscar huecos, lo que tiene que aprender es no dejar los huecos en la tecnología que protege. Después, intentar mantener algo de know-how, porque eso es muy importante. Hay veces que lo peor que se puede hacer es poner en una patente algo que va a ser difícil de localizar en los procedimientos de los terceros y mucho menos demostrar delante de un tribunal que hay infracción. Por tanto, compaginar patente y know-how es algo muy interesante desde el punto de vista de tener realmente un activo importante para la empresa. Y todo eso se hace para finalmente buscar lo que hay ya en la tecnología existente, redactar una buena patente y defenderla para tener esa protección. Voy a ajustarme al tiempo, pero os quiero dar el ejemplo para que entendáis qué es lo que significa todo esto. Imaginaros que es conocido ese lapicero y la pluma de ave de toda la vida y alguien inventa el bolígrafo. Entonces, viene con ese bolígrafo, está encantado, sabe que va a ser un éxito, sabe que va a ganar dinero, siempre y cuando no salgan competidores. Entonces, ¿qué imagináis que ha inventado aquí? Un bolígrafo. Ese es el error. Aquí hay varios inventos. Entonces, ha inventado, si miráis las diferencias, digamos, el clip que permite ponerlo, digamos, en el bolígrafo en el bolsillo, pero sería igual si lo ponemos en un lapicero o en un puntero.
ha inventado la forma de la protección de la punta. Que también podemos poner un lapicero que guarde la punta para que no se estropee. Ha inventado la bola, que parece que es lo más importante, pero curiosamente no sería el invento fundamental. Aquí realmente lo fundamental, en principio, sería que ha inventado por primera vez un dispositivo para escribir que incorpora un depósito de tinta. Fijaros la diferencia. Si yo digo dispositivo de escritura que incorpora una bola en su extremo, protejo todos los bolígrafos. Está bien, no estaría nada mal. Si digo dispositivo para la escritura que incorpora un depósito de tinta, estoy protegiendo todos los bolígrafos, porque no hay ningún bolígrafo que funcione sin eso. Pero cuando alguien invente la pluma estilográfica, me pagará royalties. Cuando invente el fosforito, el rotring o el rotulador, me tendrá que pagar, digamos, royalties. Esa es la idea. Entonces, acompañar la I+D con una estrategia adecuada de protección que tenga un activo que realmente valga dinero a la hora de llegar los inversores, invertir en esa startup para que llegue a desarrollarlo, venderlo después a una empresa y recuperar ese dinero y fomentar de esa forma que se vuelva a invertir en I+D. Eso es lo que falta un poco en el país, es cierto. Nos cuesta mucho levantar dinero para las startups que estamos intentando mover. No tiene nada que ver con, no sé, Boston o California, pero poco a poco ha cambiado. Hace 20 años, cuando yo daba una charla sobre transferencia de tecnología y patentes en la universidad, prácticamente se me acusaba de prostituir la institución, y ahora todos los profesores en química quieren tener una startup como mínimo y pedir unas cuantas solicitudes de patentes porque además le cuentan en el currículum. Bueno, hemos cambiado, yo creo que la evolución es positiva y tenemos que hacer, como decía Alfredo, mucha didáctica para que los diferentes digamos, elementos que intervienen en la innovación sepan que está disponible, cómo usarlo y al final tengan éxito. Y nada más. Muchas gracias. Bien, estoy seguro que luego saldrán muchas cosas a mí. Yo ya tengo muchas preguntas en la cabeza, pero antes vamos a escuchar a Silvino Navarro, que es presidente de la Fundación José Pastor Fuertes, registrador, y que nos va a ilustrar con su exposición. Buenas tardes. Darle la enhorabuena a los ponentes que me han precedido. Alfredo, enhorabuena por el libro. Lo leeré con atención. Y bueno, yo quiero comentar o dirigir mis palabras a las pymes que están en esa fase de I+D+I, y como pues ha comentado tanto Bernabé como Alfredo, pues desconocen un poco lo que es la manera de proteger toda esa innovación y obtener seguridad jurídica y rendimiento económico posteriormente. Como hemos mencionado, pues, está en todos lados. La propiedad intelectual la tenemos en cualquier dispositivo, en unas zapatillas, en un ordenador. Tenemos miles de patentes, miles de derechos de propiedad intelectual, lo que hace que muchas veces sea complicado distinguir entre lo que es propiedad intelectual y lo que son los derechos sobre propiedad intelectual. Muchas veces pasamos a la fase de, pues como estaba mencionando Alfredo o Bernabé, a la fase de montar consorcios contractuales, y el empresario, el pequeño empresario, tiene un desconocimiento un poco de a lo que nos estamos refiriendo. La propiedad intelectual son las creaciones de la mente, vamos, desde obras de arte o producciones artísticas, literarias, que estarían protegidas por el copyright, hasta pues, invenciones, programas informáticos y demás. Por su parte, los derechos sobre propiedad intelectual son la herramienta jurídica que empleamos
para la protección, explotación y uso de esa, llamémosla, idea. También nos sirven de materialización de la idea en algo tangible. Cuando nos dan la patente correspondiente, lo que estamos haciendo es trasladar la idea a ese papelito que nos ha dado la resolución de la positiva de la patente. Distinguimos los derechos relacionados de propiedad intelectual, relacionados con propiedad intelectual literaria, trabajos artísticos, bases de datos que no requieren ningún tipo de registro o acudir a una oficina nacional para su protección. Por el otro lado, que también es propiedad intelectual, lo que se refiere a la parte más industrial, que serían las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, y después un campo intermedio que no necesita ser registrado como puede suceder con la propiedad industrial y tampoco necesita ser expuesto al público como ocurre con los derechos que generalmente son protegidos por el copyright, y que es el soft IP, que se refiere pues, a los secretos empresariales, al know-how o a la información confidencial. Como ha mencionado Bernabé, el ir por un sistema de propiedad intelectual y defender tu innovación, o por otro, pues tiene consecuencias muy diversas. Si tú eres capaz de mantener el secreto empresarial, no tiene ninguna limitación temporal, como generalmente los derechos de propiedad intelectual tienen, pero bueno, tienes el riesgo que en el momento que ese secreto, en el momento que la fórmula de la Coca-Cola salga a la luz, o el algoritmo de Google salga a la luz, pues ya dejas de perder esa ventaja competitiva que tienes contra el resto de los competidores. Por su parte, si eso se hubiera registrado de alguna manera, tendrías una limitación temporal, pero no tendrías problema. Estos son los diferentes derechos de propiedad intelectual, patentes, modelos de utilidad, el copyright, los diseños industriales, las marcas, los secretos industriales, los relativos a las variedades botánicas, las denominaciones de origen y los derechos de la base de datos respecto a las bases de datos. Voy a centrarme en este último, porque los derechos sobre las bases de datos son un poco los más desconocidos. Digamos, todos más o menos tenemos claro lo que puede ser una patente, un modelo de utilidad o el copyright que puede tener el autor de una obra, de una obra literaria. Pero lo que son los derechos sobre las bases de datos es un poco más desconocido, en el sentido de que no tienen el componente de originalidad y por tanto no serían protegibles por el copyright, porque generalmente lo que hacen son reunir datos de diferentes orígenes. Y existe una protección a nivel europeo sobre lo que son las bases de datos siempre que se haya realizado una inversión sustancial a través de la obtención, de la verificación o la presentación de los contenidos de estos datos. Es una protección un tanto sui generis. La falta de conocimiento de las pequeñas y medianas empresas se agudiza, bueno, es un poco la base del problema en lo que se refiere a la posible posible inversión de fondos en esa actividad de innovación, desarrollo e innovación industrial. Generalmente no saben ni siquiera que tienen un activo que pueda ser digno de protección y por tanto ni siquiera piensan en protegerlo. Por tanto, no tienen una estrategia para proteger el uso o la titularidad de esa propiedad intelectual de que disponen. ¿Qué pueden aportar a estos negocios? Pues lo han mencionado todos los ponentes anteriores.
la posibilidad de desarrollar el negocio, mejorar tus productos, tus servicios y también proteger tu posición en el mercado, impidiendo que puedan aparecer, como mencionaba Bernabé, personas que hicieran una aceitera semejante, pero no igual. Y a nivel reputacional también tiene efectos positivos. 4 motivos para patentar, 4 motivos para tener copyright, 4 motivos para los derechos de diseño y 4 motivos para las marcas. En todos ellos vemos que en los 2 primeros, en la patente y en las marcas, pues tiene valor estratégico, posibilidad de financiación. Son cada vez más los fondos o los venture capitals que hacen pues, a lo que se dedica Bernabé, que es una due diligence sobre la propiedad intelectual y cómo la tienen gestionado antes de invertir en la empresa en concreto. La propiedad intelectual como activo, hemos mencionado que muchas veces es difícil de valorar. ¿Cómo vamos a valorar un secreto empresarial que no conocemos? ¿Cómo vamos a valorar una patente? Lo que está claro es que para las pymes existe una mejora en los productos o en los servicios e incrementa la confianza del mercado en nuestro negocio. Esto requiere estrategia para la protección de esos derechos de propiedad intelectual, que son derechos exclusivos, derechos pasivos, como bien hemos mencionado, porque lo que es las obras literarias, todo lo relacionado con el copyright, nace en el momento que tú terminas la obra y la publicas o las expones a terceros, mientras que las patentes, por ejemplo, únicamente gozan de determinada protección una vez se registran en una oficina nacional o en una oficina internacional correspondiente. Se registra para proteger, pero no solo hay que registrar para proteger, también hay que gestionar todas esas parte de propiedad industrial que ha sido registrada y defenderla. Defenderla en el sentido de que tiene que existir una parte, digamos, positiva y una parte de defensa, una parte activa y otra parte defensiva. Hay que defenderla en el sentido de que siempre que se infrinja una patente que nosotros tenemos que registrar, tendremos que llegar a un tipo de acuerdo con la empresa que lo está infringiendo, o bien para tratar de licenciarla de alguna manera a través de royalties o de cualquier otra fórmula, o directamente transferirle la patente o el diseño industrial a cambio de una cantidad, entrando en las relaciones complejas que están mencionadas y seguro que magníficamente explicadas en el libro de Alfredo Escardino. Los datos que tiene la UIPO, que es la Oficina Europea de Patente de Propiedad Intelectual, nos dice que solo el 10% de las pymes en Europa tienen derechos de propiedad intelectual registrados. El 93% están muy satisfechos, consideran que le han sacado un rendimiento económico superior al coste que supone todo el procedimiento de registro y dedicado a lo que es la protección, y más de una tercera parte de ellos obtiene beneficios directos frente a los beneficios directos de los derechos de propiedad intelectual registrado. Finalmente, mencionar que dentro de la estrategia a nivel europeo pues, tienen varias oficinas
dedicadas expresamente para asesorar a pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellos que son beneficiarios o potenciales beneficiarios de fondos europeos o investigadores europeos y pequeñas y medianas empresas que tienen un panel de expertos a nivel internacional, con lo cual si queremos registrar nuestra patente en un país del que no dominemos el idioma no será, ni el idioma ni la legislación interior no será un problema para ellos y tienen muchos servicios, desde el asesoramiento previo hasta la formación y ilustrarnos en todo el procedimiento de registro. Comentar un par de cuestiones que han mencionado los ponentes anteriores en lo que se refería al tema de la cooperación público-privada y la ausencia a un nivel importante de ella, pues mencionar que fundamentalmente a nivel universitario existe un déficit de regulación y de seguridad jurídica tremendo, porque la normativa acerca de las spin-offs o empresas creadas o derivadas de la investigación y desarrollo en las universidades para su transferencia a la sociedad, que es una de las funciones principales de la universidad, es fragmentaria. Cada universidad pública tiene su propia normativa y además es muy deficiente. No existe una valoración adecuada de lo que debe corresponder a cada una de las partes implicadas, ni a la universidad como entidad pública, ni como entidad pública que ha invertido unos recursos humanos, unos recursos materiales en que determinadas personas dentro de su departamento hayan obtenido esa innovación, ni por otro lado las empresas denominadas spin-offs que muy bien, muchas veces no se puede valorar adecuadamente la participación que tiene la universidad y la participación que tiene pues, el investigador en cuestión, o la empresa que por cuya cuenta ha realizado la innovación el investigador. Y por otro lado, mencionar lo que es, en cierta manera, mi institución, que es el registro de la propiedad mercantil y de bienes muebles. Los registros de bienes muebles están organizados en secciones y su sección cuarta esta es la relacionada con los derechos reales de garantía que pueden existir sobre propiedad intelectual y más precisamente sobre propiedad industrial, y que es un registro de carácter jurídico en el sentido de que siempre está el registro administrativo, como podría ser la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el cual estamos interconectados, pero que se utiliza muy poco en lo que se refiere a la obtención de financiación o de garantías para que esos posibles prestamistas que nos dan algún dinero puedan utilizar fórmulas como podría ser una hipoteca mobiliaria, una prenda sin desplazamiento, que con su acceso al registro verían incrementado de manera importante su seguridad jurídica. Y nada, con esto ya doy paso al coloquio. Muy bien. Mencionaba Silvino que esto cómo se mide, y yo simplemente para avanzar en la primera intervención en el coloquio, decirles que en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, del que soy miembro, estamos en un proyecto internacional en el que medimos precisamente lo que os he hablado aquí. Nosotros le denominamos intangibles. Los intangibles, la contabilidad nacional normalmente los ha considerado gasto y no aparecen, por poner un ejemplo, una empresa que invierte en marca, pues al final no aparece aparece como un gasto del ejercicio, y al final la marca tiene un valor, y el valor significa que no desaparece en el ejercicio, y al revés, si uno invierte en marca luego tiene más capital intangible para el año siguiente vender más, etcétera, etcétera.
Y de esa forma se está intentando acercar la información que hay sobre estos temas para facilitar también, primero saber cómo va un país, si va bien o mal, en qué medida y qué están haciendo otros países. Y desde el punto de vista cuantitativo, lo que nos damos cuenta es que España está a la cola de los principales países europeos en inversión en intangibles. Y precisamente los países más avanzados, pues Estados Unidos, el Reino Unido, el norte de Europa, Alemania, etcétera, nos llevan una gran distancia, así como en inversión habitual, que es hacer pantanos, carreteras, ferrocarriles. España ha convergido bastante con el resto de países. Ahora los países más avanzados ya invierten más en intangibles que en tangibles. No sé, después del plan que ha lanzado Biden de las carreteras en Estados Unidos, pero también ha lanzado un tema sobre hacer la economía norteamericana más verde, y eso implica mucha investigación y desarrollo. En definitiva, que los temas que se han abordado hoy aquí no solo tienen interés jurídico, interés en la práctica de los institutos y las empresas, sino que si uno los mira desde un punto de vista agregado, se da cuenta que va virando la composición y el tipo de actividad que hacen los países, y que los que mejor van son los países que a estos temas les dedican más atención, incluso en su forma de medirlo. Y bueno, la formación que hacen las empresas, hay muchas cosas que hoy nos han abordado aquí, pero yo quería lanzar esta primera apertura del coloquio para quien quiera intervenir, reflejando que hasta desde el punto de vista agregado de la macroeconomía, que parece que sea una entelequia, se observa que todo lo que se ha hablado hoy tiene una importancia extraordinaria. Así que primero voy a dejar que quien quiera, antes de dejarles a ellos reaccionar a las intervenciones de los demás, a ver si tenemos alguna pregunta de alguno de los presentes o de los remotos. ¿Alguien se anima a hacer una primera intervención? Agustín, tú has patentado muchas cosas. Soy un experto yo en el tema del derecho. No, hombre, del derecho no, pero en la práctica. Yo creo que venimos también a hablar de si en la práctica los institutos patentan, si Estaban activos, ahora transcurrido mucho tiempo. Ya, Y es posible. la relación con las empresas pues se está llevando de otra forma. Ya. Completamente distinta. Antes casi se llevaba de palabra. Ya. Los contratos de los proyectos están de palabra. Ya. Yo sí recuerdo intervenciones de empresarios que decían, ¿para qué voy a proteger una idea si resulta que me venden la misma manta con mi marca en un mercado, por decir así, norteafricano, por decirlo así? Entonces decía, no tengo capacidad de perseguir no solo al que concibió el diseño, sino es que además me ponen mi mismo nombre. En fin. Y entonces lo que decían es, más que proteger, lo que yo tengo que hacer es avanzar, ir deprisa, y cuando ellos me imiten, yo ya esté en un diseño nuevo, en unas especificaciones. No sé cuál es vuestra experiencia en la práctica, si lo de defender, digamos, los derechos de propiedad intelectual, que los empresarios me decían a mí que era una tarea inútil, porque es que ni el fraude más explícito lo podían, no sé, proteger. A ver qué opinas, ¿verdad? Bueno, quizá primero un comentario sobre lo que has dicho antes. En 2007, justo antes de la crisis, España tenía los mejores datos macroeconómicos de toda la Unión Europea prácticamente, menos en uno, en innovación. Por debajo solo estaban, en este orden, Grecia, Portugal e Irlanda. Con lo cual,
nos damos cuenta de hasta qué punto es importante la innovación. ¿Qué significa? Comentabas el tema de una manta. El problema es que no podemos potentar, digamos, de una manera efectiva una manta porque no hay demasiada innovación. Yo me dedico básicamente a pleitos en farmacia. ¿Y por qué necesitamos patentes para vivir bien? Veamos, si uno simplemente hace un bolígrafo y no tiene ninguna protección por él, pues lo tendrá que vender a €1 y la mano de obra a lo mejor es el 50% de ese precio. Si se va a fabricarlo en Eslovaquia o Polonia, a lo mejor le sale por 75 céntimos. No vamos a poder competir. Entonces, lo único que podemos competir es, por ejemplo, si vendemos, para que nos entendamos, Viagra. El Viagra, una pastilla en Alemania valía 20 euros y fabricarla valía €1. El margen es brutal. Todo el mundo quiere copiar. La única manera de no copiar es que esté bien protegido desde el punto de vista de IP. O sea, que un país que quiera tener sueldos decentes y esté en un nivel de desarrollo no puede hacer simplemente fabricación porque siempre habrá alguien que lo haga más barato. Tiene que poner algo que le permita vender a precios elevados en comparación con el coste. Y eso es simplemente los títulos de propiedad industrial. Y si se hace bien esa innovación y es realmente diferenciadora, se pueden defender sin ningún problema. Que nos copien en el norte de África, pues bueno, la cuestión es que no nos copien en Europa, en Estados Unidos y en los países desarrollados. Entonces, está muy bien establecido. Con los acuerdos TRIPS, la India, China, países grandes ya tienen sistemas de patentes relativamente fuertes y irán a más. O sea que ya no es una excusa para no invertir en I+D+I. Simplemente tenemos que hacerlo bien y el problema es que tiene riesgo porque no es tan directo como hacer un piso, pero digamos el beneficio puede ser mucho mayor. Tenemos que cambiar la mentalidad y ser un poquito más emprendedores. Diría que esa es la palabra. Gracias, Bernabé. ¿Alguna reacción? A ver. ¿Creen ustedes que uno de los debes del derecho como mecanismo de resolución de conflicto de intereses que aún no es capaz de procurar un equilibrio entre seguridad jurídica y flexibilidad y que eso penaliza especialmente a un campo como la I+D+I? Gracias y enhorabuena por el libro y por este acto. ¿Quién quiere contestar? Parece que José Miguel. La pregunta es un conflicto eterno en el mundo jurídico, seguridad y flexibilidad. Es decir, ¿cómo tengo yo una garantía de que algo que vaya a hacer es, yo lo he dicho en la presentación, automáticamente eficaz? Y al mismo tiempo la sociedad necesita flexibilidad, mecanismos flexibles. La ley de empresas emergentes a la que me he referido antes tiene en la exposición de motivos muchas cosas de interés y una de ellas es la idea de flexibilidad. Que yo creo que quizá la pregunta vaya también por ahí. La ley intenta darle una situación jurídica determinada a las empresas emergentes y la interpretación de sus normas y los conceptos que allí se contienen, dice el legislador, hombre, hay que ser flexible. La flexibilidad es algo que no tiene límite. Esto es importante también tenerlo en cuenta y no siempre se puede proteger adecuadamente todas las figuras que tengamos en consideración. Lo que decía Bernabé, si no he entendido mal, es que hay que avanzar en calidad de la investigación para que no tengamos el problema con el norte de África y podamos competir con otros. Es decir, nuestra investigación tiene que ser cualitativamente superior y los mecanismos adecuados para la tutela de esto es lo que hay que afinar cada día más. Y yo a los alumnos siempre les cuento, cuando hablamos de patentes, el primer día de clase, les digo que tenemos todos quizá la idea tradicional de que un país es rico si tiene multitud de recursos naturales y la realidad yo creo que hace mucho tiempo que no es así. Venezuela es un país lleno de recursos naturales y Suiza no tiene ninguno, que yo sepa, aparte de unas montañas muy bonitas. Entonces la diferencia está en la capacidad de innovación que podamos tener y en la tutela de esa innovación. Pero claro, lo que pregunta el compañero, seguridad y flexibilidad son conceptos en buena medida antagónicos. El derecho del trabajo fabricó con motivo de la crisis un concepto que era la flexiguridad, que es cómo yo garantizo la estabilidad del puesto de trabajo y a la empresa le doy mecanismos para no rescindir ese contrato, pero sí al menos
bueno, pues ahora vas a trabajar menos o vamos a contratar de alguna otra manera. Es una idea en la que el derecho tiene que trabajar, eso de combinar flexibilidad y seguridad en todos los ámbitos. Pero yo no tengo, por desgracia, una respuesta estricta para quien hace esa pregunta, pero es verdad que pone el dedo en la llaga. Gracias. Bueno, la verdad es que no quiero añadir nada a lo que ha comentado ya el profesor Indy, pero es obvio que la pregunta tiene razón. El ámbito jurídico es masivo que tenemos que hacerlo. Entonces, habrá que hacerlo. Pero si ese nivel de flexibilidad o jurídica de flexibilidad no existe, pues habrá que abordarlo. Porque si no está claro, es un lastre, ¿no? para que estos procesos de una se genericen. Tarea del legislador. Hola, sí. Quizá en patentes es donde más se vea que se ha hecho ese trabajo, porque cuando hablamos patentes, cuando hablamos de protección, se habla de actividad inventiva. Actividad inventiva es que algo no sea obvio y eso da muchísima flexibilidad. Y desde el punto de infracción se dice que puede haber una infracción, digamos, equivalente, con lo cual, digamos, lo que discutimos, la mayoría de los proyectos que llevamos en farmacia tienen que ver con ese dos puntos: seguridad jurídica, que daría la reivindicación, y la flexibilidad que te da la doctrina de los equivalentes. O sea que en la práctica, en patentes, por la necesidad y la importancia económica, estos conceptos, digamos, como mínimo, se enfrentan siempre. Nunca se sabe quién va a ganar, porque discutir delante de un juez si algo es obvio o no, hablando de biotecnología, es complicado. Pero lo que nos falta posiblemente no es el marco jurídico, sino, digamos, un sistema judicial especializado que poco a poco se está haciendo y ahora se crea de aquí a unos meses, si todo está bien, lo que llamamos el Tribunal de Patentes Unificado. En castellano cuesta. Es el europeo. Es de la Unión Europea. Se hizo por un acuerdo, digamos, de colaboración reforzada, en el cual España se ha quedado fuera, porque no ha querido entrar. Eso significa que todavía estamos en la línea de vernos más como una sociedad que copia que innova, porque si no, no tendría ningún sentido estar fuera de ese tratado. Nos queda todavía un pequeño recorrido. Hay una cosa que también que se puede completar, como lo que dice Bernabé. Un país que innova, el derecho de patentes está bien desarrollado, yo creo que en España, como normativa, y claro, se distingue entre la patente como invención superior y el modelo de utilidad. El modelo de utilidad es un pequeño invento consistente en darle una configuración o una apariencia diferente a algo ya conocido. La innovación reside ahí. Un país que innova poco registra muchos modelos de utilidad. Un país que innova mucho registra muchas patentes, porque para la patente, ya lo ha dicho Bernabé muy bien, pues hace falta que un experto en la materia vea que la actividad inventiva no se deduce de manera evidente del estado de la técnica. Es decir, que tiene que haber una apreciación del rango, del nivel de la invención. Y un país relevante no solo es el que gasta, sino el que innova, y el que innova arriba. El modelo de utilidad está muy bien, darle a un cuchillo una incisión determinada, eso es un modelo de utilidad. Inventarte un cuchillo distinto, yo no lo sé, no conozco bien el tema prácticamente, es lo que añade cantidad de diferencias. Por eso estoy de acuerdo, la legislación de patentes, en buena medida de inspiración europea, pues tiene mucho nivel entre nosotros. Y hay que innovar no solo con la idea de la patente española, sino con la patente europea y las patentes internacionales, las comunitarias, etcétera. Hay que buscar la protección más allá de nuestras fronteras. Yo lo que sí que al hilo de lo que estaban comentando los otros ponentes, lo que sí que veo es que, bueno, lo que sí que he visto, ¿no?, a la hora de estudiar toda la problemática jurídica del I+D+I es que, ya lo he dicho además en mi intervención, que hay áreas en las cuales el marco jurídico está súper desarrollado. Está muy desarrollado, muy trabajado, con una trayectoria de trabajos doctrinales de mucha calidad, con una trayectoria de resoluciones de tribunales correspondientes larga y prolija.
como puede ser el campo de la propiedad industrial, de la protección de los resultados de la investigación, mientras que hay otras áreas tan importantes como la protección de los resultados de la investigación en el proceso de I+D+I, muchas de ellas, que el tratamiento doctrinal, jurisprudencial, administrativo, legislativo es inexistente. Entonces yo lo que abogo es porque ese tratamiento se estandarice, ¿no? Es decir, vale, sí, tenemos una muy buena regulación y muy trabajada y muy contrastada en materia de protección de la propiedad industrial, pero no podemos quedarnos ahí porque la I+D+I es mucho más que la protección de los resultados de la investigación, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, esas son las carencias que yo considero que tiene el sistema. El sistema pues tiene un buen sistema, buenos mecanismos para proteger a la propiedad industrial. Hay muchos trabajos de prestigiosos autores sobre este tema. Y probablemente sea el único campo de los vinculados a la I+D+I que tiene ese tratamiento doctrinal y jurisprudencial tan fuerte, ¿no? y legislativo, pero no los demás. Es donde yo reclamo que convendría, pues no sé, a quienes corresponda y reparto responsabilidades, pues hacer un esfuerzo para abordar esos temas también, de la misma forma que se ha hecho con la propiedad industrial. Yo haría quizá una última pregunta, si no hay más en el... Yo soy economista, entonces las patentes se ven como todo, con pros y contras. El pro es que protege la propiedad intelectual, justifica la inversión previa en el desarrollo de la idea para buscarle un retorno a un centro o a un esfuerzo realizado y tal. Por contra, al proteger la patente, puede crear algo como un derecho de monopolio sobre la fabricación del Viagra o un producto farmacéutico o cualquier otro producto o servicio que se esté generando. Y por lo tanto, en el momento que aparecen la restricción a la competencia, los economistas inmediatamente advertimos de la posibilidad de que haya márgenes excesivos. Bueno, no hace falta explicar esto mucho porque todos lo conocéis. Entonces, ¿cuál es vuestro punto de vista sobre una armonización de un conflicto de intereses entre tener investigación, luego los que patentan dicen sí, pero yo también desvelo información en el hecho de patentar, por lo tanto prefiero el secreto a la patente? Aquí querría un poco vuestra opinión en la práctica o por países o lo que tengáis a bien comentar. Quizá empiezo yo y vamos a hablar de la pandemia para que entendamos un poco. ¿Para qué tenemos un sistema de patentes? No es para que una multinacional farmacéutica gane dinero, sino es para promover el desarrollo, digamos, tecnológico de la sociedad. Entonces, una vez que se ha obtenido el producto, parece que tener el monopolio, digamos, no es justo. Pero os hablaba de que también participo en una startup para, digamos, desarrollar medicamentos para curar esclerosis múltiple, diabetes tipo 2, miastenia graves, una serie de enfermedades. Claro, el desarrollo de un fármaco, se está diciendo que de término medio, porque hay muchos proyectos que fracasan, están cerca de 2.000 millones de dólares por un nuevo producto farmacéutico. Cuando yo... 15, porque ahora hay certificados, lo que hay, pero imaginemos que aquí hay empresarios y yo tuviera la opción de pedir dinero para mi startup porque necesito, digamos, valorizarla. Posiblemente ahora les diría, mira, ¿podéis poner 1 millón de euros? Bueno, en esta fase ya no, pero digamos cuando empecé. Y me preguntaríais, ¿y qué posibilidades hay realmente de que ese producto llegue al mercado y por tanto curemos personas y ganemos dinero? Y cuando empecé el proyecto, pues un 1% era una probabilidad, digamos, muy realista. Eso significa que le estoy pidiendo a alguien 1 millón de euros para hacer un desarrollo con una probabilidad de éxito del 1%. O sea que como mínimo le tendré que dar más de 100 millones si la cosa va bien. Eso implica que en farmacia no se habla de que se vende producto
porque el producto en sí no vale nada, sino el conocimiento y lo que cuesta pillarlo. Entonces, si quitáramos las patentes, simplemente no hubiéramos tenido una vacuna que nos ha permitido superar una pandemia en 2 años de una manera increíble. ¿Y por qué? Porque había tanto dinero para que fuera capaz de localizarlo que lo ha hecho. ¿Cuál es el déficit que tenemos en la sociedad? Antibióticos, supongo que lo habéis oído. Nadie invierte en antibióticos por 2 razones. Uno, si inviertes, puede ser que crees resistencia y lo pierdas enseguida, pero aunque no la pierdas, no es negocio, porque un médico no da un nuevo antibiótico a un paciente, porque es una manera de estropearlo. Empezar con la amoxicilina y tal. Durante los 10, 15 años que comentabas, las ventas son pequeñas. No hay interés. ¿Alternativas a las patentes? Tenemos premios y subvenciones. Hay subvenciones de 5 o 10 millones de euros para empresas desde hace muchísimos años para hacer desarrollo de antibióticos. No ha salido un solo antibiótico nuevo en 20 años. ¿Por qué? Porque ya tener los 10 millones en la mano es suficiente para muchas empresas y es el objetivo más que el fin más que el medio, o el objetivo más que el medio. Eso es lo que evitan las patentes. Es un sistema en el que solamente tienes premio si realmente lo consigues, y para las cosas importantes, si no es el mejor, es el menos malo de lo que conocemos. Y es lo único que está funcionando. Y yo voy normalmente a defender las empresas de genéricos. O sea, cuando hablo así, normalmente no suelo tener, digamos, el sesgo de la multinacional, que yo creo que abusa muchísimo, eso es otra cosa, de poner precios finales y de otras acciones, pero el sistema de patentes no lo critica nadie cuando estamos hablando de tecnologías que necesitan una inversión intensiva de tiempo y dinero para hacer el desarrollo. Ojalá te escucharan en todas partes, porque más claro agua, pero es bastante impopular todo eso. Claro, porque ven el éxito, ¿no? Y dicen, se ha forrado, y no saben el riesgo que han corrido, y muchas veces... Sí. Y posiblemente hace abusos de otra manera. Pero el sistema, si no se abusa, debería ser, digamos, el problema no es el sistema, sino los abusos que hay sobre el sistema. Como en todo. Sí, José Miguel, sí. Quitado tanto al debate, bueno, intervengo otra vez nada más para reiterar, por supuesto, lo que ha dicho Bernabé, pero al mismo tiempo también para decir que, bueno, una patente no dura eternamente. Una patente tiene una duración máxima de 20 años desde que solicita hasta que, bueno, y se extingue. Pero en segundo lugar también solemos decir, al menos los juristas, que el monopolio que la patente concede, porque evidentemente concede un monopolio, es en realidad una recompensa al esfuerzo investigador. Y en cierto sentido es un mecanismo sutilmente, quizá dicho, procompetitivo, en cuanto que fomenta que la gente quiera competir buscando una patente. Es decir, que la recompensa es buena si sale bien. Si no sale bien, ese es otro tema distinto, aquí se ha dicho. Pero en cualquier caso es una recompensa al esfuerzo investigador. Investigar es una cosa compleja, muy cara, no tiene el éxito garantizado y por lo tanto quien se arriesga pues puede obtener, diríamos, resultados muy buenos o muy malos. Eso es una cuestión aleatoria. Pero es verdad que si no tenemos investigación de calidad no vamos a progresar en absoluto. Es decir, que no hay perspectiva de avance ninguna. Y yo resumiría la idea de que también la patente, paradójicamente, es un sistema procompetitivo. Vale. Muy buen punto. Como siempre, José Miguel. Espero que los jueces tengan más formación sobre esos temas. Bueno, no me quiero meter con los jueces, Dios me libre. ¿Alguna otra intervención? O yo creo que hemos llegado justo a las 2. Es la hora de cerrar. Yo creo que ha sido 2 horas muy bien empleadas y además nos dejan conocimiento y yo creo que también una conclusión, y es que España necesita patentar más, pero para patentar más se necesita conocer mejor la seguridad jurídica de la I+D+I. Y yo creo que lo que hemos escuchado hoy, que es el derecho que quiere seguir a la sociedad, que avanza con consorcios, etcétera, pues es la mejor forma de saber que estamos vivos y que queremos modificar o que debemos modificar la legislación y la protección para que esta actividad que en España hace tanta falta
y que desde estas fundaciones intentamos estimular, pues continúen en el futuro. A todos muchas gracias y buenos días o buenas tardes.